La ópera es un género musical que nace en Italia a inicios del siglo XVII, con Claudio Monteverdi, ¿no? Junto a otros compositores, empezaron a trabajar lo que se denomina el drama en música. Con los siglos, este género musical no ha muerto, más bien se ha fortalecido. Y es así que los diferentes estilos, ¿no?, dentro del discurrir de los tiempos han abarcado este género. Los compositores han seguido trabajando este género. Se denomina género porque contiene dentro de sí diversas formas musicales que, al igual que el teatro, conforman grandes escenas. Entonces las óperas tienen, al igual que el teatro, un primer, segundo, tercer acto de acuerdo a la historia. Entonces dentro de ella pueden tener escenas, y esas escenas ya en lo musical se denominan, por ejemplo, si es el caso de un solo artista, intérprete, un solo cantante, intérprete, aria, ¿no? Si son dos, puede ser un dueto, un trío, terceto y así sucesivamente hasta los grandes momentos en que todos los componentes de la ópera, todos los, ¿no?, elementos o personajes se confrontan y puede hacerse un gran tutti. Para componer una ópera, el artista puede elegir un título o también puede haberse realizado un encargo. Probablemente este artista trabajaba para una persona muy influyente, para un rey, para un empresario, y entonces elegían títulos que en ese momento, desde el punto de vista literario, tenían gran arraigo. Y el compositor trabajaba en conjunto con un libretista. Y entonces juntos conformaban todo el texto que luego se va a narrar, digamos así, en forma de música. Para la preparación de una ópera, y específicamente hablando de los artistas, los cantantes, ellos durante todos sus estudios trabajan repertorio operático y entonces de acuerdo a sus voces estudian diversos roles. Entonces puede ser que cuando un artista es convocado para una producción operática ya haya cantado el rol o probablemente lo esté debutando. En ese caso implica toda una preparación previa. Obviamente la obra es adecuada a su voz, pero implica no solamente hablar de compenetrarse con el personaje, significa estudiar los textos e interpretarlos, porque no solamente estamos hablando de una preparación vocal, sino una preparación interpretativa, ya que mencionábamos al principio que la ópera es teatro en música. Un cantante, sea cual fuera su género, el estilo que desarrolle, tiene una cuestión limitante, digamos así, pero también maravillosa por otro lado, que es que el instrumento es uno mismo. Entonces, en ese sentido, el cuidado debe ser extremo. Un cantante de ópera, al igual que cualquier otro cantante, está todo el tiempo utilizando su instrumento para hablar, para comunicarse con otros, y entonces es el grave riesgo, ¿no?, de utilizar mal el instrumento o tener algún problema. Por tanto, es sumamente cuidadoso en lo que hace para poder prepararse, y sobre todo en un periodo de preparación para una ópera o para la interpretación de cualquier recital, debe extremar sus cuidados. El Elixir del Amor es una ópera de Gaetano Donizetti que fue compuesta en el siglo XIX, y este compositor pertenece a un grupo, ¿no?, al que se le denomina belcantista, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Hay dos componentes importantes en la ópera, ¿no?, y en toda música cantada, y que son el texto y la música. Y entonces muchas veces, en muchos periodos, el texto ha sido fundamental, y no es que lo sea en otros periodos, pero la música, ¿no?, el poder hacer cuestiones distintas respecto de la música, exigir a los cantantes o a un instrumento musical,
esto va a generarse en determinados momentos. Y esto viene con el romanticismo también, porque estamos hablando de extremar sentimientos. Entonces, extremar sentimientos a nivel vocal implicaba, obviamente, que los compositores llevaran a los artistas, a los cantantes, a los intérpretes a hacer cosas que ya estuvieran dentro del límite de sus posibilidades. Entonces el bel canto refiere precisamente a eso, pero no solamente eso, sino el dominio total, la delicadeza del sonido, la apropiación perfecta del instrumento para la interpretación. Entonces Elixir del Amor es un perfecto ejemplo de este periodo en la historia de la ópera. La puesta en escena la realizó el maestro Víctor García Sierra, y esto corresponde a un feliz encuentro que tuvo él a partir de una intención de Nausicaa Opera International con Fernando Botero, este maravilloso pintor, del cual García Sierra extrae esos colores, esos elementos que existen en su obra El Circo. Si nos remontamos a la obra de Botero, ¿no? La cual podemos ver en la pantalla, Botero hace un ciclo del circo, y este ciclo corresponde a una vivencia personal. Llegó un circo que se llama Atay, de un circo mexicano, llegaba a su ciudad, Medellín. Entonces esta situación de interrelacionarse con el mundo del circo, él, ¿no?, cuando visitaba estos espectáculos, cuando veía estos espectáculos, el color, el desborde, la alegría, la algarabía, lo llevaron a realizar esta serie, que no solamente está compuesta por esta obra, sino por una serie de pinturas que reflejan precisamente ese color y esa alegría del circo. Una pregunta que siempre se le ha hecho al maestro Botero es ¿por qué representar todo a través de cuerpos voluptuosos, digamos? Y él refiere que esta es una exteriorización de la bondad, de la abundancia, de valores muchas veces en positivo, inclusive en el caso del ser humano. Entonces esta voluptuosidad, este volumen, ¿no?, refleja ese interior del ser humano. En la puesta escénica no necesariamente hay eso, porque ir al plano imitativo y llenar de repente, ¿no?, hacer rellenos en los personajes, no es precisamente lo que vemos Botero. El maestro García Sierra en este caso capturó el color, capturó la algarabía, capturó esta complejidad, ¿no?, del mundo circense, pero que no es equivalente a la historia original del Elixir de Amor, porque si ustedes leen un argumento van a ver que se desarrolla en un pueblo italiano. ¿Y qué tiene que ver un pueblo italiano con probablemente un pueblo colombiano, ¿no?, en los tiempos de Botero, en los tiempos de niñez de Botero? Y es que la ópera tiene esa particularidad, se puede adaptar, y de acuerdo a la visión de un director escénico puede adaptarse a cualquier tipo de situación. La ópera, y en este caso Elixir de Amor, a pesar de que están cantadas en un idioma que probablemente muchos no conozcan, que es el italiano, tiene por este manejo de la musicalidad, ¿no?, que desarrolla el compositor y que luego tiene que asimilar el intérprete, cuestiones de conexión, obviamente, con el espectador. Esto sucede con arias o fragmentos que se hacen famosísimos, ¿no?, y que ya exceden solamente interpretarlos dentro de la ópera. Es el caso del aria Una furtiva lágrima, ¿no? ¿Quién no conoce esta aria? Y es que uno puede no entender completamente las palabras, pero se dice, llega al corazón, llega al sentimiento. Y esto es lo que sucede con el bel canto. Ustedes ahora tendrán la oportunidad de ver por qué va a derramar una lágrima cierto personaje dentro de la obra, y eso qué desencadena, a qué lleva, a qué reflexión lleva. Entonces será un placer invitarlos a ver Elixir de Amor en la producción del Gran Teatro Nacional y el Ministerio de Cultura.
Gobierno del Perú. El Perú primero.